se están conectando. Perfecto. Bueno, les comentaba que el diagnóstico definitivo de una esteatosis hepática es a través del estudio anatomopatológico, pero no vamos a someter a un paciente a este estrés solamente para un diagnóstico de esteatosis. Por lo tanto, la ecografía pasa a ser el estudio idóneo, porque no emite radiación, es inocuo, indoloro, etc. Fíjense bien, todo aumento de ecogenicidad hepático se debe clasificar. Si ustedes ven que el hígado está aumentado de ecogenicidad con respecto al riñón, pero aún así ustedes siguen observando las estructuras vasculares y siguen observando el diafragma, ustedes dicen que es una esteatosis grado 1 o también pueden clasificarlo según la severidad. Es una esteatosis hepática leve. Si ustedes ven que está aumentada de ecogenicidad, pero las estructuras vasculares ya no se ven o son menos visibles, aún así se sigue viendo el diafragma, decimos que es grado 2 o moderado. Ahora, si la esteatosis está aumentada de ecogenicidad del hígado, no se ve las estructuras vasculares, ni tampoco se ve el diafragma, estaríamos frente a una clasificación de tipo grave, ¿ok? O grado 3. La diferencia entre una esteatosis hepática y cirrosis, aquí se las dejo para que lo repasen cuando puedan. Hay diferentes tipos de, digamos, de características que nos ayuda a descartar una y a confirmar la otra, o etcétera. En este caso, el diagnóstico diferencial entre la fibrosis y la enfermedad hepática grasa nos ayuda a precisar a través de la ecogenicidad si hay grano del eco, la homogeneidad y la atenuación del sonido posterior. Casi siempre en la enfermedad hepática grasa, la ecogenicidad está aumentada, a pesar de todo, la superficie no es nodular, es fina, como sí lo es en el caso de la cirrosis. Aparte de eso, en la enfermedad hepática grasa también puede existir homogeneidad, en el sentido de que lo normal es que la esteatosis sea difusa, pero puede haber también esteatosis focales. En ese caso nos va a dar imágenes geográficas. Y la atenuación del sonido posterior, que está muy aumentada en la enfermedad hepática grasa, y en la fibrosis está normal, obviamente por la citis que no nos permite estudiar. Entonces, la infiltración grasa hepática, miren acá. Aquí hacemos la comparación. El hígado y el riñón deben tener la misma ecogenicidad. En este caso no la tienen. El hígado está mucho más brillante, está mucho más ecogénico o hiperecoico con respecto a el parénquima renal. Ahí es donde hacemos el diagnóstico de hígado graso. Cuando vemos infiltración grasa hepática leve, muy bien, esto nos ayudaría a precisarlo, son las estructuras vasculares. Si vemos las estructuras vasculares y vemos el diafragma, decimos que es grado 1. Ahora bien, suponiendo que yo no veo nada de estructuras vasculares, básculo, búsculo, todos los diferentes tipos de ángulos hepáticos, y sigo sin observar estructuras vasculares, eso es grado 2. Ahora, no veo estructuras vasculares, ni tampoco veo esta fina imagen ecogénica. Recuerden que esta imagen hiperecogénica que ven acá corresponde al hemidiafragma. Si no lo ven, entonces estaríamos frente a un grado 3. Importante la clasificación, pregunta de examen, muchachos, y aparte de ser pregunta de examen, muy cotidiana. Lo van a ver casi siempre en todos los pacientes que le consultan, la mayoría. Lo que les mencionaba, la esteatosis hepática no siempre es difusa. También la esteatosis puede ser parcelar. Parcelar se le denomina parcelar o de bordes geográficos, tales como vemos acá. Miren cómo se ve unas áreas mucho más ecogénicas que otras. ¿Ves? Entonces, en ese caso, estaríamos frente a una variante de esteatosis, pero de tipo depósito de grasa focal. También miren acá como el hígado, vendría siendo su ecogenicidad normal, que es un poco más oscura, pero alrededor de la misma todo esto está comenzando a infiltrarse de tejido graso. Ahora vamos a hablar acerca de los quistes hepáticos. Las cavidades con contenido líquido se denominan quistes, ¿ok? Aparte de eso, recuerden que
Cuando estudiamos un quiste, es la misma imagen en cualquier órgano que ustedes lo estén viendo. En el cerebro, en el hígado, en el vaso, etcétera. Todos tienen la misma característica, al menos que esté complicado y ya eso es otra cosa. ¿Cómo vamos a reconocer un quiste? Bueno, sabemos que el quiste va a tener a su vez unos bordes bastante definidos, un contenido anecoico, es decir, sin ecos, bien delimitado, con refuerzo acústico posterior, como lo estudiamos en los artefactos. Recuerden que en este caso este artefacto nos ayuda muchísimo a precisar que se trata de un quiste. Y cuando se complican con hemorragia, dejan de ser anecoicos, ya pasan a ser, bueno, pueden seguir siendo anecoicos, pero la mayoría es que sean mucho más grisáceos que el tono oscuro. Entonces, en ese caso es porque tiene múltiples contenidos o ecos finos en su interior. A eso se le puede denominar quiste hepático complicado, aunque a mí me gusta más apodarlo quiste hepático complejo. Porque el complicado no, o sea, podemos decir que un quiste es complejo cuando tiene diferentes tipos de estructura en su interior, principalmente ecos o componentes sólidos. Pero decir el complicado ya nos está orientando a que es una emergencia y no todo quiste complejo está complicado. ¿Ok? Entonces, por eso prefiero que siempre coloquen el término complejo, aunque en la literatura lo consigan como complicado. Esta es la mayoría de los quistes. Miren cómo se va a visualizar. Una imagen anecoica, circunscrita o esférica de bordes bien definidos que se encuentra ubicado en el parénquima hepático. Puede ser a nivel del lóbulo hepático izquierdo o a nivel del lóbulo hepático derecho o hasta en el mismo caudado. Pero aquí lo necesario es que ustedes hagan el ejercicio de cómo se ve para que después lo vayamos a localizar. Miren cómo se ven los quistes hepáticos. Estos son diferentes tipos de imágenes con diferentes localizaciones. De igual manera, lo importante acá es que ustedes siempre vean que tiene esta imagen de reflejo mucho más hiperecoico por debajo del hígado, y esto corresponde al refuerzo acústico posterior. Ok, ahora miren muy bien cómo cuando les comentaba que un quiste se puede volver complejo, se puede convertir. En este caso, este quiste hepático de larga data comenzó a presentar ecos en su interior y esto correspondió a una sobreinfección del mismo quiste. ¿Ok? Miren acá cómo este quiste hepático pasa a ser lo que les comentaba, ya no es un contenido anecoico, sino más bien hipoecoico, y en este caso correspondió a un quiste hepático ya complicado. Aquí sí podemos usar el término porque si se rompe, el paciente pues va a tener muy mal pronóstico. Este es el caso de un quiste hepático hemorrágico. También tenemos quistes hepáticos, no solo hidatídicos, también pueden tener lo que es un septo fino o grueso en su interior, y ya todo lo que ustedes ven acá son quistes complejos, todos, porque ya no son quistes anecoicos, no son simples, ya tiene material en su interior y ya eso automáticamente lo hace un quiste complejo. Ahora vienen las anormalidades congénitas, como lo es la enfermedad poliquística hepática. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante. Generalmente el paciente está sintomático, no tiene pruebas de funcionalismo hepático alterada, no hay tampoco fibrosis, no hay más nada, pero pues, la idea de realizar el ultrasonido es para que no exista ningún tipo de quiste que esté complicado, o que esté infectado, o que esté hemorrágico, o que esté roto, todo, o que esté obstruyendo la vía biliar. Todo eso nos los aporta la ecografía. Por eso es necesario siempre a estudiar toda enfermedad poliquística a través del ultrasonido. Ahora bien, ¿cómo lo vemos ecográficamente? Como vimos un quiste, ahorita vimos un quiste simple, único, en el hígado, en el parénquima. Ahora bien, si ustedes ven muchísimos quistes, ya ustedes comienzan a sospechar de la enfermedad poliquística hepática. Son redondeados u ovalados, con bordes bien definidos, regulares, agrupados. No deberían estar complicados, ojo con eso, y se puede asociar hepatomegalia. Pacientes, o sea, no van a haber alteraciones de la cápsula de gliso,
no van a haber tampoco nodularidad, no van a haber ascitis. Puede haber líquido libre si alguno de ellos está roto, pero debe ser resuelto quirúrgicamente en caso de que así lo amerite. Poliquistosis hepática, bueno, aquí tenemos varias imágenes de cómo se visualiza este tipo de entidad. Entonces, miren, esto es importante. Aquí les traje esta imagen porque esta me llamó mucho la atención en el sentido de que es el mismo paciente, pero tiene acá bastante visible lo que son los vasos o las venas suprahepáticas, tanto la izquierda, la media y la derecha. Entonces, recuerden que todo lo que está hacia la izquierda de esta vena, de la primera vena que estamos estudiando, de izquierda a derecha, sería el segmento 2. Luego tendríamos el segmento 4A y miren, todas estas imágenes están en el segmento 8 hepático, porque todo lo que está por debajo de la vena suprahepática izquierda sería el segmento 7. Entonces, la mayoría de todos estos quistes están ubicados en el segmento 8. Y no es solamente mencionar, ya ustedes de repente ya lo detectan, ya ven, bueno, sí, ahí a nivel del segmento 8 hepático, múltiples imágenes anecoicas, redondeadas, de bordes bien definidos con reforzamiento acústico posterior, pero aparte de eso, ustedes deben decir que no hay ningún tipo de complicación en ninguno de esos quistes. También deben decir que si alguno de ellos está obstruyendo o está produciendo, digamos, efecto de masa o compresivo sobre algún tipo de estructura. A mí me parece que estos quistes están condicionando un desplazamiento de la vena suprahepática media. Miren cómo acá se está desplazando más bien en sentido de la línea media. O sea, se van hacia la línea media. Entonces, en este caso, todo esto está siendo desplazado por producto de la presencia de estas imágenes quísticas que cada vez están aumentando más en su número. Entonces, importante que digan todo lo que, todas esas características asociadas. Ah, importante también, muchachos, se me olvidó mencionar, deben siempre medir el quiste de mayor tamaño, ¿ok? Siempre es ese el que se debe medir. No midan el más pequeño porque acaba de aparecer, acaba de formarse. Pero el quiste de mayor tamaño sí, porque muchas veces alcanzan mucho volumen de diámetro y en ese caso es necesario realizar funciones paliativas. La enfermedad de Caroli es muy parecida a la enfermedad poliquistósica, pero tiene sus características que la diferencian. ¿Qué se define como enfermedad de Caroli? Bueno, una dilatación de los conductos biliares intrahepáticos y tal cual, se ven así como una poliquistosis. O sea, se ven diversos tipos de dilataciones saculares de lo que sería las vías biliares. Ya de todas maneras, cuando estudiemos pancreático biliar, allí lo vamos a poder abordar mejor. Pero lo traje porque ustedes deben reconocer que hay diagnósticos diferenciales. Entonces puede haber estasis biliar, litiasis intrahepática, infecciones. Clínicamente se presenta como una colangitis. Recuerden que en la ecografía lo más importante es reconocer que el conducto biliar, como son conductos largos que están en relación directa con las vías biliares, ¿ok? Principalmente el colédoco, el cístico. Cuando ustedes vean que hay comunicación con ellos, ya inmediatamente estamos hablando de que son los conductos biliares los que están dilatados. Así hacemos el diagnóstico. Ahora, la enfermedad de Caroli también puede ser secundaria. Muchas veces vemos litiasis en su interior y eso es lo que trae consigo también dilatación biliar. Se observan como estructuras quísticas, por eso el diagnóstico diferencial con la poliquistosis, pero la diferencia es que estos comunican con los conductos biliares. Entonces miren cómo se ve, prácticamente muy similar al anterior, pero todos estos comunican con las vías biliares. Son dilatación de vías biliares intrahepáticas que forman lagos biliares. Si yo a este paciente lo estudio en otros tipos de corte, me podré dar cuenta que estas imágenes que vemos acá son más bien tubulares y obedecen a una estructura completamente alargada que son no más que las vías biliares derechas. En este caso pueden haber calcificaciones de las vías intrahepáticas, sí puede existir, aunque en este caso son las producentes, las que producen, mejor dicho, las dilataciones saculares. Otras veces son
te llega el paciente con la clínica franca de cólico biliar. Entonces, cuando eso pasa, hay que tener en consideración si hay una vesícula que está limpia, hay un colédoco que está limpio, estudien las vías biliares, porque también hay cálculos o litiasis que llegan hasta allá. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca del quiste hidatídico. Ok. Cuando hablamos del quiste hidatídico, primero debemos tener en cuenta que es una zoonosis. Son céstodos los que lo producen. Principalmente este tipo de infección puede estar produciéndose a través de ganados, cerdos que no han sido vacunados o que tienen una contaminación severa al momento de la alimentación por los huevos y larvas que en su interior se encuentran. En fin, estos pasan a su vez, aquí hablándoles un poco de parasitología, pasan a su vez al duodeno y del duodeno, recuerden que está muy cerca del páncreas y por lo tanto incluso se considera un complejo pancreático duodenal, pasan directamente hacia lo que vendría siendo la porta y ya inmediatamente llega al hígado. Fácil y sencillo. Entonces, producen las siguientes imágenes. Bueno, producen estas grandes imágenes que son quísticas. Pero lo importante acá, o mejor dicho, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia con el quiste simple? El quiste hidatídico por lo general no es un quiste simple. Siempre está con un nódulo mural, tal como vemos acá, miren, que no está completamente fina toda la cápsula del quiste, sino que tiene como una pequeña protuberancia hacia la periferia y eso nos puede ayudar al diagnóstico de nódulo mural y a confirmar el quiste hidatídico. También puede existir esto que ustedes ven acá, que está flotando prácticamente. Esto corresponde al endoquiste, ¿ok? Esto casi siempre también es muy frecuente conseguirlo en los quistes hidatiformes. Ahora vamos a hablar acerca del absceso. El hígado también asiento de innumerables abscesos, no solamente piógeno, también amebiano, etc. El absceso más frecuente es entre los más frecuentes es el bacteriano. Hay que recordar que muchas veces se produce por diferentes tipos de migración de bacterias que llegan a través del torrente sanguíneo al parénquima hepático y producen o comienzan a perforar y a ocasionar lo que sería absceso. Esos abscesos a su vez tienden, más que todo los que se ubican hacia los segmentos craneales hepáticos, tienden a fistulizar el diafragma y llegan a invadir la pleura, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos estudiando un absceso piógeno. Ellos suelen ser un poco más agresivos. Estudiar siempre que no exista continuidad con el diafragma. Bueno, este tipo de pacientes generalmente cursan con un dolor de fuerte intensidad a nivel del hipocondrio derecho, la fiebre es característica y bueno, entre otras causas, siempre reconocer que hay antecedentes que exacerban la aparición del absceso o son sencillamente factores de riesgo. Uno de ellos es la diabetes, ¿ok? La diabetes mellitus. Otros son los trasplantes hepáticos. Otro es la malignidad hepática o pancreática por continuidad, pero también se puede acceder un tumor, un carcinoma, por ejemplo, y también producen abscesos piógenos. Ecográficamente, ¿cómo lo ven? Bueno, primero debemos conocer que el absceso pasa por diferentes fases de licuefacción. Si nosotros sabemos eso, ya tenemos prácticamente todo el conocimiento ganado cuando estudiamos el absceso. Lo primero es que en la fase inicial, el LOE, bueno, uno lo denomina LOE, obviamente es una lesión ocupante de espacio, pero a mí me gusta llamarlo una lesión focal de etiología infecciosa. Es mucho mejor reportarlo así en el informe ecográfico. Es hipoecoico, tiene bordes irregulares y mal definidos. Esto es una de las más importantes características, los bordes. De aspecto sólido, sí, hay que diferenciarlo de un TU, sí es verdad,
pero recuerden que el TEU es de larga data, más que todos los abscesos piógenos no van a ser de larga data. El paciente ya inmediatamente su aparición es aguda, el curso o evolución de su infección es aguda. El Doppler color va a existir una hipervascularización, pero va a ser, la hipervascularización no es central, ¿ok? Sino más bien periférica. Por eso acá lo denominan el parénquima hepático circundante. Y esto ocurre por hiperemia. Sencillamente, alrededor de todo proceso inflamatorio va a haber mucho mayor riego sanguíneo. Entonces, eso se traduce como un aumento de vascularización al flujo Doppler a ese nivel. Ahora, muy bien, ya una vez que el absceso está un poco más prolongado en el tiempo, ese pasa a ser anecoico, pero ya tiene ecos en su interior. Eso es importante que ustedes lo reporten en los informes, si el absceso piógeno es agudo o es crónico. Recuerden, es agudo, se torna irregular, hipoecoico, márgenes mal definidos, ¿okay? Con una vascularización periférica. Ahora, es crónico, sí puede llegar a ser un absceso viejo, pues que ya está inactivo, ya probablemente con el antibiótico, con la antibioticoterapia respondió bien el paciente, quedó un residual y ese residual probablemente sea un absceso ya crónico. Puede tener ecos internos en su interior, sus bordes siguen siendo mal definidos y esto es importante. La apariencia puede variar. Si bien es cierto, les acabo de decir que es anecoico, pero puede tornarse un poco más ecogénico y esto depende del grado necrótico de la lesión. Les voy a traer varios ejemplos. Esta es la característica clásica de un absceso hepático de etiología bacteriana. En este caso, muestra, miren cómo se observa una imagen que está en continuidad directa con el riñón. Cuando ustedes vean este corte con el parénquima renal, ya estaríamos hablando del segmento 6. Grábense eso. Corte directamente con el riñón, espacio hepatorrenal, ya eso corresponde al segmento 6. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean esta imagen irregular, hipoecoica, sí, tiene ecos en su interior, miren que no está completamente oscuro. En ese caso, se trata de un absceso hepático de origen piógeno. Ahora, la imagen puede mostrar, en este caso, hipoecogenicidad, con aumento de, miren cómo sigue estando el reforzamiento acústico, es decir, lo que me confirma que hay también componente de líquido, lo que sustenta una naturaleza quística también de la lesión. En este caso, es contenido necrótico lo que está en su interior. Entonces, ¿por qué se ve reforzamiento? Porque puede ser un quiste que se sobreinfectó. Puede ser, primero fue un quiste, determinó su reforzamiento, un quiste simple, y resulta que por migración bacteriana llegaron, colonizaron, invadieron y formaron estas imágenes que ustedes ven aquí en su interior, correspondientes sencillamente a detritos o a material purulento. Bueno, por favor, muchachos, los que vayan teniendo alguna duda, vayan escribiéndomelo en el chat de comentarios, lo podemos ir aclarando en el transcurso del curso o lo escriben en el grupo de WhatsApp. Lo importante es que también, si tienen una inquietud, la participen porque así la podemos aclarar todos acá en conjunto. Ok, las enfermedades infecciosas, tenemos también otro absceso de otra etiología y es la amebiana. Esta es una de las infecciones extraintestinales más frecuentes. Sabemos que es la entamoeba histolítica, el agente patógeno causal, la transmisión fecal oral. Lo importante acá es que muchas veces el paciente tiene la clínica, pero cuando nosotros mandamos a realizar pruebas sanguíneas, hepáticas, entre ellas pues funcionalismo hepático, incluyendo hasta el mismo examen de heces, suele ser negativo. Entonces, es allí donde se solicita la ecografía abdominal. Los síntomas más frecuentes, el dolor abdominal, 99% de los casos. Entonces, utilizamos la ecografía abdominal, en este caso, que todo esté negativo y que tengamos la seguridad clínica de que se trate de un absceso amebiano por los antecedentes endémicos y toda la clínica anteriormente mencionada, la ecografía ya pasa a ser diagnóstica.
¿Cómo lo vemos? Bueno, igual, prácticamente indistinguible de un absceso piógeno, pero en este caso, con todo lo que vendría siendo las características propias del absceso mediano. Recuerden siempre, o recuerden que cada clínica nos orienta a un diagnóstico específico. No se guíen por las imágenes son complementarias. Siempre la clínica es la que va a observarse mejor. Ok, bueno, aquí el doctor Ali nos comenta el signo de pata de gallo se observa en el corte intercostal o parasagital. Bueno, doctor Ali, lo puedes observar en ambas, ¿ok? En el intercostal en un corte transversal lo puedes distinguir, puedes observar bastante claro los vasos suprahepáticos. Y si lo colocas en la línea medio clavicular, en longitudinal, también lo puedes ver, pero es mucho más visible y es mucho mejor estudiarlo en el corte subcostal derecho. Ok, bueno, proseguimos. Les comentaba que era prácticamente lo mismo, tiene las mismas características y de alguna u otra manera lo que vamos a hacer es diferenciarlo a través de la clínica del paciente con el absceso piógeno. La candidiasis hepática, por ejemplo, miren acá, toda imagen que ustedes vean hipoecoica, con una morfología, un centro mucho mayor de ecogenicidad del resto, siempre piensen en que se trate a primer momento en una metástasis. Suena fuerte, pero es necesario que ustedes lo descarten a primer momento. La candidiasis hepática puede mostrar lesiones muy similares a la metástasis, pero no es muy característica verla, al menos que ya tenga todos los antecedentes de cándida. Pero en este caso, se los traigo, es para que ustedes vean que esta imagen endiana con centro ecogénico puede estar presente también, no solo en la candidiasis, sino también en la metástasis. Incluso es una de las principales infecciones, perdón, de las lesiones de este tipo de origen tumoral. Ahora vamos con los tipos de neoplasia benignas. Ya vamos a terminar, no se preocupen, ya queda pocas láminas. Hígado es un poco largo, un poco tedioso, pero importantísimo desde el punto de vista de entidades. Ok, el tumor benigno más frecuente, si siempre está presente en el 4% de la población, es el hemangioma cavernoso. El hemangioma, como dato general, ustedes lo van a conseguir siempre en esta presentación. Una imagen, una lesión ecogénica o hiperecogénica, mejor dicho, de aspecto redondeado, de bordes definidos que capta flujo Doppler. ¿Ok? Por eso su nombre hemangioma. Entonces, en este caso, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres y puede estar manifiesto en cualquier edad. Yo he visto varios hemangiomas. La sorpresa es que no solamente han estado en adultos, sino también en niños, generalmente de 8 a 12 años, los que principalmente pueden cursar con esto. Acá, bueno, esto es datos importantes que aquí se los dejo como en la presentación para que cuando vayan a estudiarlo lo repasen y consigan también más información aparte de lo que ya les estoy dando. ¿Cómo se ve ecográficamente? Bueno, son lesiones de menos de 3 centímetros, sin embargo, se ha demostrado hemangiomas mayores de 3 centímetros, tal como este que estamos observando. Redondeada, hiperecoica, homogénea y recuerden que puede existir reforzamiento acústico posterior por hipervascularización. Recuerden que esto es una lesión vascular, altamente vascular, que al tener pues tantos vasos sanguíneos, tanto contenido líquido en su interior, puede determinar reforzamiento. De igual manera, el flujo es muy lento. Por lo tanto, los índices de resistencia son altos y esto es sencillamente porque el hemangioma es una lesión benigna. Ahora bien, tenemos también otra condición, menos frecuente que el hemangioma, pero también aparece mucho en las lesiones de tipo benigna, y es la hiperplasia nodular focal. Es la segunda causa de masas hepáticas benignas, la más frecuente. Es una respuesta de una hiperplasia, una malformación arterial preexistente. Lo importante acá es que es benigno
y que se aparece como una lesión o una masa bien definida y solitaria. ¿Ok? Si ustedes ven una imagen así, siempre tengan en cuenta que es única y que no tiene flujo Doppler, ni mucho menos mide gran tamaño. Piensen siempre en una hiperplasia nodular focal. Es más frecuente en mujeres, ¿ok? Ahora bien, siempre consideren algo importante en la hiperplasia nodular focal. Ustedes me preguntarán cómo lo diferencio un hepatocarcinoma, por ejemplo, que es muy parecido. El hepatocarcinoma se puede presentar como una masa de gran tamaño única, pero en este caso va a tener una cicatriz central hipoecoica, que es esta imagen que ustedes ven acá señalada en la flecha blanca. Cuando ustedes vean esa imagen, mira, un hallazgo súper característico de la hiperplasia nodular focal siempre es observar esta línea hipoecoica en su interior, que puede ser en forma estrellada, en forma lineal, como sea que se aparezca, en diferentes presentaciones, pero que tenga la cicatriz en forma lineal en su interior. Generalmente cuando le coloco Doppler a esto debería tener profusa vascularización. Ok, ahora vamos a hablar acerca del adenoma hepático. También el adenoma se puede presentar, estos son más que todo pacientes del sexo femenino que se vincula al uso excesivo de anticonceptivos orales, y en estos pacientes que casi siempre cursan asintomáticos, puede observarse a nivel del hipocondrio derecho una presencia de una masa, y esa masa puede verse a un adenoma hepático. Puede malignizarse, pues la idea entonces, apenas se diagnostica ecográficamente, es resecarlo. Entonces, al aspecto ecográfico, inespecífico, hipoecoico, puede ser hiperecogénico, etc. Lo importante es, bueno, casi siempre este tipo de lesiones cursan con hemorragias. Entonces, esto nos ayuda de alguna forma a hacer el diagnóstico diferencial con la hiperplasia nodular focal. Aunque son muy parecidos, pues también hay otro punto importante para diferenciarlo, es que el adenoma no tiene la cicatriz central, que ya los habíamos visto, y en este caso también el Doppler suele ser de alguna forma bien definido dentro de la lesión y por fuera de la lesión, a diferencia de la hiperplasia nodular focal, que casi siempre es profusa central, donde está la cicatriz. Aquí tenemos un claro ejemplo de un adenoma hepático. Miren acá cómo se ve. Fíjense, aquí más o menos se asoma lo que sería la porta. Y recuerden que cuando está la porta, ya estaríamos dividiendo esto en antihorario en el segmento 3, 4B, 5 y 6. O sea, este estaría más que todo hacia el segmento 6. Entonces, corresponde a un adenoma no complicado. Miren que aquí se ve un poco más ecogénico. Acá se ve más bien hipoecoico. Entonces, cuando ustedes lo vean así, siempre pregunten, porque les va a ayudar muchísimo, pregunten a la paciente si ha tomado de manera crónica anticonceptivos orales, porque casi siempre se debe a eso. Aparte de la naturaleza vascular, tanto perilesional como intralesional, suele también ayudarnos en el diagnóstico de adenoma. Ahora bien, los lipomas hepáticos realmente no he visto el primero, pero son raros y sí, se pueden presentar. Son relacionados con angiomiolipomas renales, pero casi siempre asintomáticos. La diferencia, yo realmente no sabría diferenciarlo si de una esteatosis hepática focal, ¿ok? La esteatosis hepática focal pudiese ser de bordes geográficos o parcelares, y esta puede tener más bien un contorno, digamos, de bordes bastante circunscritos y redondeados. Entonces, eso nos podría ayudar a diferenciarlo, pero no se sabe cómo sea el comportamiento de ese lipoma, y hay veces que suele ser más bien infiltración grasa focal. Entonces, cuando es así, pues no hay manera de hacerlo a través de una ecografía. Ok, ahora vamos a hablar de malignidad. Antes de hablar de malignidad, importante siempre que consideren estos diagnósticos de forma
ecográfica, es decir, nunca vayan a reportar una lesión maligna a nivel del estudio ecográfico, porque no es un diagnóstico que nos los ofrezca el ultrasonido, sino más bien la anatomía patológica. Ahora, puede tener hallazgos ecográficos que nos sugieran malignidad y ustedes allí pueden decir que se trate de una lesión de neoproliferación secundaria, etc. Entonces, es un TU solitario, casi siempre, aunque en algunos casos se puede presentar múltiples, como nódulos múltiples. La infiltración es difusa y es importante siempre que ustedes estudien un carcinoma hepatocelular visualizar cómo está la aporte, porque casi siempre se infiltra o hay trombosis tumoral. Entonces, el aspecto ecográfico es variable. Miren acá cómo se presenta este hepatocarcinoma de gran tamaño sobre un hígado heterogéneo con otras lesiones más a distancia, pero igual de la misma similitud en cuanto a las características ecográficas, y esto corresponde a nódulos displásicos de regeneración. Entonces, suele ser hipoecoico, menores de 5 centímetros en el caso de que se presente, y la importancia de que observen que hay un halo hipoecoico, como por ejemplo en este caso. Son características ecográficas diferentes, lo importante siempre es realizar el diagnóstico anatomopatológico en el caso de que ustedes tengan algún tipo de duda. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la metástasis hepática, de 18 a 20 veces más frecuente que el carcinoma hepatocelular, y la ecografía es una excelente modalidad de screening. Entonces, ¿cómo se observa en la ecografía la metástasis? La van a observar en el signo de ojo de Wade, tal como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y este vendría siendo algunas de las representaciones en las cuales ustedes la pueden observar. Lo importante es que son múltiples. Eso es lo